¿Cómo está? Séptimo capítulo ya de su programa Diálogos Inclusivos, a través, como siempre, 107.5, su radio Universidad de los Lagos, y a través de las pantallas de Lagos TV. Como siempre, junto a Ivania. ¿Cómo estás, Ivania? Súper bien, Marcelo. Empezamos ya el año con hartas actividades, subiendo también todos los capítulos. Tenemos increíbles entrevistados, incluyendo a la de hoy día. Acá te presento y a todos los que nos están viendo y escuchando. Ella es Sara Martínez, académica de la carrera de Fonoaudiología del área infantil, fonoaudióloga en Escuela Diferencial de Villa San José en La Unión. ¿Cómo estás, Sara? Súper bien, hola. Contenta de poder participar en este programa y poder conversar un poco respecto a temáticas de inclusión. Bienvenida. Súper. Oye, Sara, quisiéramos consultarte un poco más. Tú eres académica acá de la carrera de Fonoaudiología, ¿cierto? Claro, yo llevo más o menos 8 años trabajando en el área de la docencia, más 4 años que me dediqué solamente a la fonoaudiología como profesional. Y ha sido un tránsito bien atractivo. Obviamente yo actualmente trabajo en las dos partes, hago la parte de fonoaudióloga y también trabajo en la docencia, en la formación de futuros profesionales. Siempre he querido mantener poder estar en estas dos partes porque me permite transmitir la experiencia de lo que se vive en el cotidiano al estudiante universitario, que creo que si solamente me centrara en un ítem sería perder mucha información valiosa del día a día, y creo que el estudiante también lo valora, y eso también te permite entender cuáles son los desafíos más allá de los contenidos que tú le puedes entregar a los estudiantes. El poder entender que no tan solo nosotros tenemos que ver a las personas como un ente al que vamos a rehabilitar por sí solo. Por ejemplo, en el ámbito comunicativo, que es lo nuestro, generalmente es como la mirada hacia si va a hablar o no va a hablar. Independiente, mi área es el área infantil, ¿cierto? Pero también nos pasa en adultos. Pero muchas veces detrás de esa persona hay todo un mundo que en el caso de la etapa inicial, ¿cierto?, se ve pasado a llevar porque las familias tienen una expectativa que muchas veces no se va cumpliendo. Y eso creo que es algo que tenemos que transmitir a nuestros estudiantes, que no tan solo tenemos que centrarnos en una alteración, por ejemplo, en decir este niño tiene esta etiqueta diagnóstica, sino que es una persona a la cual nosotros tenemos que acompañar en un proceso de acercarse a una familia, a un desarrollo lo más funcional para él, ¿cierto?, para que en un futuro pueda ser una persona autónoma. Eso es uno de los grandes desafíos y creo que una de las motivaciones a poder trabajar y desarrollarme en el ámbito universitario. Sentía que solamente quedándome en mi colegio, trabajando con los chicos, claro, hacía una labor, pero también era necesario transmitir esta información hacia los futuros profesionales. Creo que el impacto puede ser mayor. Claro, pasar desde la teoría a todo lo que es práctico. Sí. Me imagino que en las salas de clases también surgen muchas preguntas de la experiencia. Sí. Nos ocurre, como nos ha pasado a lo largo de todos estos años, que tenemos estudiantes que llegan a estudiar la carrera, valga la redundancia, porque tienen familiares con discapacidad. Pero también tenemos chicos, estudiantes, que en realidad jamás han visto a una persona con discapacidad. Entonces, es un tremendo desafío porque pasas como a caracterizar una condición, pero desde el respeto, como les digo, y desde la perspectiva desde la inclusión, de entender, ¿cierto?, que podemos ir trabajando sus potencialidades. Entonces es grande el desafío, porque nos pasa también que la literatura nos dice Juanito tiene tal diagnóstico y presenta esta y esta característica. Y tú sales al mundo laboral y te das cuenta que Juanito, Pedrito y Andresito caben en la misma categoría diagnóstica, pero son personas totalmente distintas. Entonces eso igual es necesario que se sepa, que se conozca, y ojalá todos nos podamos hacer parte de entender la diversidad como una oportunidad donde tenemos personas que tienen potencialidades diferentes y no quedarnos solamente en una marca o en una etiqueta diagnóstica que se puede entregar. En ese sentido, Sara, podremos decir, bueno, y se infiere quienes te están viendo, te están escuchando también a través de las pantallas y te escuchan a través de la radio, que primero que todo aquí hay que tener mucha vocación.
se infiere la vocación, tú irradias la vocación que tienes por la fonoaudiología, por lo que provoca. Y lo otro, ese sería el sello entonces que tiene esta carrera, el que puedan formar profesionales de manera íntegra, porque obviamente, claro, un especialista como especialista no puede llegar a tratar a una persona que tiene un mundo cultural, un mundo vivencial, un contexto económico, sociocultural distinto, etcétera. Ese sería como el sello. Claro, efectivamente nosotros como fonoaudiología, en mi área y por supuesto también en un diálogo con los colegas de las otras áreas, hemos hablado de este tema, de la importancia de entender al ser humano, a la persona que tenemos al frente como un todo. Más allá de hacer como esta separación o esta segmentación respecto a una necesidad en particular. Y de hecho también es un llamado a poder trabajar en conjunto. De hecho, el Departamento de Salud tiene un contenido dentro de algunas asignaturas que tiene que ver con la interprofesionalidad, que es el conocer el trabajo del otro, porque ese es otro punto a considerar. Aparte de que cada disciplina tiene una labor, también hay una labor conjunta entre las disciplinas. Entonces, en ese sentido, como Departamento de Salud, y fonoaudiología parte de él, ¿cierto?, hemos intentado ya acercarnos a este trabajo en común desde los primeros años. Los chicos en las primeras asignaturas comparten una parte de la asignatura para conocerse, conocer el rol del otro y poder de a poco, en base a los niveles de avance, ¿cierto?, poder ir conociendo cómo poder ir abordando diferentes temáticas que tienen que ver obviamente con las personas. ¿Cómo ha sido el trabajo con el estudiantado en el sentido de... Yo veo, por ejemplo, la carrera de fonoaudiología y la miro desde la ignorancia también, desde mi área. Me imagino que también al matricularse muchos estudiantes también desconocen. Sí. Y probablemente también desconocen el trabajo que se realiza con la discapacidad. Claro. ¿Cómo ha sido eso? Es complejo porque tiene que ver con permear, ¿cierto? Más allá de, como les decía al principio, el contenido, sino también de permear hacia lo humano. Tiene que ver mucho con eso. Nos encontramos con personas que también tienen sus necesidades y sus propias inquietudes y tienes que orientar y guiar, ¿cierto?, su vocación o su visión hacia esta perspectiva más inclusiva. Es difícil porque obviamente todos también somos personas diferentes. Hay algunos que presentan más facilidades, por decirlo de alguna manera, hacia aquello, y hay otros que manifiestan abiertamente que, por ejemplo, el área infantil no es de su agrado. Entonces, perfectamente, nuestra carrera tiene la facilidad de poder tener diferentes áreas y pueden trabajar, por ejemplo, con adultos, en el área de voz o el área de audiología, por ejemplo. Entonces, es complejo porque es un tránsito. Desde el primer año hasta que terminan, yo creo que todos, y de hecho me pasó, cuando uno sale como que recién empieza a determinar para dónde irse al final, después de conocer todas las realidades y decir... entré a los 18 años, salgo en promedio a los 23, en 5 años ya puedo determinar más fácil hacia dónde puedo ir. Pero finalmente nuestro rol académico, particularmente el que yo considero que es el mío, es guiarlos y acompañarlos en este proceso también. Vamos a contarles a nuestros auditores y televidentes que vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos en Diálogos Inclusivos, en el 7º programa, junto a la fonoaudióloga académica del Departamento de Salud, acá de la Universidad de los Lagos, Sara Martínez, porque viene, ¿cierto, Ivania?, conversar acerca de qué pasa con esa escuela donde ella trabaja. Exactamente. Vamos a la pausa y estamos en Diálogos Inclusivos. Hola a todos nuevamente, aquí estamos con Sara Martínez, académica de fonoaudiología de la Universidad de los Lagos. Estábamos conversando respecto a todo lo que ha sido para ella el seguir trabajando acá con los estudiantes, ir enseñando desde lo teórico a lo práctico, dándole justamente la importancia a lo práctico, y habíamos quedado con algo pendiente que comentaba Marcelo anteriormente, que es cómo ha sido esta experiencia como fonoaudióloga en la Escuela Diferencial Villa San José en La Unión.
Cuéntanos un poquito, Sara. Bueno, como le mencionaba, uno tiende a pensar que el trabajo en una escuela puede ser rutinario, o en cualquier espacio de trabajo tú tienes una permanencia ya de 12, 13 años, que es mi caso, y piensas que finalmente es repetir más de lo mismo. La verdad es que no es así, es dinámico y es un desafío constante porque cada año ingresan niños nuevos que presentan nuevos desafíos. No tan solo en aspectos de comunicación, nosotros también nos hacemos cargo de las dificultades de alimentación, por ejemplo, en algunos casos. Y esto es llamativo porque las escuelas especiales funcionan con los niños desde el primer año de vida tienen un tránsito hasta los 26 años. Oye, ese es un tremendo dato que no sabía. Claro. De acuerdo a la ley de inclusión, ¿no? Claro, entonces el desafío como equipos profesionales dentro de la escuela especial tiene que ver mucho con ver, ¿cierto? Y apoyar en los primeros años sobre todo el desarrollo de la mayor cantidad de habilidades para poder generar puentes inclusivos con la educación regular. Y finalmente que aquellos estudiantes que se mantengan en esta trayectoria en nuestra escuela o en cualquier escuela especial, porque todas tienen la misma modalidad de atención, desde los más pequeños hasta los adultos, que puedan tener una permanencia que le entregue herramientas para que a los 26 años, cuando ellos egresen, puedan desempeñarse en alguna labor. ¿Ya? Actualmente lo que ocurre es que muchas veces nuestros estudiantes, personas adultas, egresan a los 26 años y se quedan en sus casas. ¿Ya? Viene un choque con la realidad. Sí, viene un choque con la realidad, no tan solo de ellos, sino de una familia. Que obviamente muchas veces tiene sentimientos encontrados respecto a la institución y obviamente hacia el personal de la institución, porque no se pudo cumplir con esta expectativa de poder entregarle las herramientas. Y en ese sentido creo que estos espacios son importantes para poder dar a conocer esta realidad y entender que es una problemática no tan solo de los colegios, sino también es una problemática país. Tenemos personas con discapacidad que están dentro de sus casas sin poder hacer mayores actividades, un trabajo remunerado, aunque sea, por ejemplo, un trabajo de medio tiempo o unas horas durante el día, pero quizás nos faltan esos espacios. Hay pequeños guiños, actualmente se promulgó la ley TEA, ¿cierto? Hay avances, pero todavía hay una población, hay personas que están quedándose en sus casas sin poder seguir avanzando. Claro. Sara, ¿y cómo es el desarrollo a través del tiempo? Me dices que desde el primer año hasta los 26, en torno a la autonomía de la persona, considerando de repente las familias que... Claro, efectivamente, como tú mencionas, es un trabajo directo con la familia. Cada familia de una persona con discapacidad tiene sus propias problemáticas. Exacto. Que parten desde sus expectativas que fueron quizás no cumplidas, de las dinámicas internas. Hay diferentes tipos de familia, con los dos papás, con un solo con la pura mamá, hay cuidadoras que son las abuelas, etcétera, etcétera. Entonces hay un trabajo también hacia la familia, entender que esta persona, ¿cierto?, requiere de un contexto que facilite también su tránsito. Y en ese facilitar el tránsito se genera una gran controversia entre el profesional y el familiar. Porque suele pasar que nosotros como profesionales que queremos fomentar la autonomía chocamos en algunos espacios con la familia. Les voy a contar una anécdota que es particular. Tengo niños pequeños, por ejemplo, que las mamás, por temor a que sus hijos se atoren, ¿cierto?, como se dice en el común, no hacen los tránsitos, por ejemplo, hacia la alimentación adulta. Y tenemos niños con diferentes diagnósticos que tienen habilidades para poder alimentarse como cualquier persona adulta y siguen, por ejemplo, a los 6, 7 años con papillas. ¿A qué voy con esto? Voy a que ahí también hay un desafío porque hay un choque, ¿cierto?, de entender esa familia o entender por qué esa madre, por temor, ¿cierto?, no hace un tránsito de la alimentación de un bebé hacia un niño en etapa escolar, que es lo que debiera pasar
de manera natural. Y así en diferentes áreas de la vida, por ejemplo, el uso del pañal, el control de esfínter, es otro desafío en que no tan solo como fonoaudióloga, hay un equipo, el kine, la terapeuta ocupacional, tenemos que hablar con esa familia, la educadora, entregarle las herramientas para que esa familia pueda ir avanzando, porque son esos pequeños pasos los que nos permiten nosotros llegar a adultos que sean más autónomos. Si no logramos esas pequeñas triunfos en una etapa inicial, probablemente va a ser mucho más complejo que en una etapa adulta podamos tener un adulto, valga la redundancia, autónomo. Claro, o sea, la protección se entiende de la madre o del padre, a lo mejor significa también un retroceso. Sí. Y te quería preguntar, Sara, escuchándote, los que te escuchan, también los que te ven, de todo este trabajo, ¿y cómo lo haces tú ahí? ¿Te corresponden qué niveles o va variando? Porque, por ejemplo, si un niño de 1 año, alguien de 26, ¿cómo es el proceso tuyo? Personalmente, mi trabajo está orientado hacia los niños pequeños. Ya. Hay unos temas ahí normativos, de subvención, etcétera, etcétera, los manejos de cada institución. Entonces, en mi caso, yo trabajo con niños pequeños, con el objetivo de, por una parte, alimentación segura y por otra parte, que desarrollen las habilidades comunicativas necesarias. Y ahí, obviamente, el abanico de posibilidades es bastante amplio. Tenemos niños que logran comunicarse de manera oral y tenemos otros niños, por ejemplo, que requieren apoyo de algún sistema de comunicación alternativa. Eso va a depender de cada realidad. Y perdón, solo para precisar, ¿hasta qué edad es niño pequeño? Bueno, ahí igual yo también lo infantilizo, de niños pequeños hasta los 12 años, por ejemplo, más o menos. Ese es el rango con el que yo trabajo. De 1 a 12. Sí. Perfecto. Sara, creo que igual es relevante el poder ir como visualizando más o menos la realidad actual, lo que observas tú. Me dices que desde primer año a 26 años y tú trabajas hasta los 12, pero si pudieras dar como una especie de diagnóstico, podría decirse, de qué has visto tú respecto desde la infancia hasta los 26, 27, 28 años, ¿cómo ves tú la realidad de estas personas cuando salen del establecimiento educacional? Es variado, es súper variado. Tenemos experiencias de niños que puedo reconocer que se han podido integrar a educación regular. Y hoy día pueden terminar un cuarto medio, algunos casos pueden lograr, por ejemplo, la formación técnico-profesional. Esos han sido los casos más emblemáticos. O bien tenemos otros adultos que están trabajando, así como tenemos otros grupos que permanecen dentro de sus casas. Entonces, el tránsito es variado. ¿Qué variables pueden influir en aquello? Es harto, es las características propias de cada persona y también el apoyo de la familia. El apoyo de la familia es clave. Hay familias que tú realmente les sacas el sombrero, por decirlo de alguna manera, en cómo han podido apoyar y no han bajado los brazos. Porque los chicos van creciendo, los niños van creciendo y muchas veces también las familias se van cansando. Y van diciendo, quizás no voy a lograr lo que yo pensaba. Entonces hay algunas familias que no bajan los brazos y en aquellos casos se pueden lograr grandes cosas. Mira qué interesante el camino hacia la vida adulta también. El tránsito. Llegamos al final, pasó volando el programa. Sí. Y se dice que cuando el programa pasa volando es porque la invitada o el invitado está y el tema demasiado bueno. Claro, es interesante, llama a escuchar justamente. Te agradecemos, Sara, por habernos dado un poquito de tu tiempo para conversar e ir aprendiendo también de esta temática que es muy interesante. Gracias, Marcelo, también por acompañarme acá al equipo. Gracias a ti, por supuesto. Y gracias a ustedes que nos están escuchando, quienes nos están viendo, por seguir con nosotros en este programa Diálogos Inclusivos. Chao, que estén muy bien. Gracias.